En América Latina hay una concepción muy concreta sobre qué significa ser revolucionario. En general, se entiende al revolucionario como una persona de izquierdas, como una persona marxista. Hay que entender también que a lo largo de la historia podemos definir que han existido dos grupos o dos ramas de revoluciones. Por un lado, unas revoluciones que han traído buenos resultados, que han sido fructíferas, que han sido buenas revoluciones. Entre ellas podemos mencionar la Revolución Gloriosa de 1688 en Inglaterra. También, por supuesto, podemos mencionar la Revolución Industrial, que fue la gran generadora de crecimiento a lo largo de la historia, que generó el auge del capitalismo, el auge del comercio y que cambió la historia para siempre. Porque a partir de ese momento en que se da esa revolución industrial, el mundo cambia y el mundo empieza a vivir de una manera muy distinta a la que había vivido durante prácticamente toda la existencia de la humanidad. Antes de la revolución industrial, prácticamente el 90% de la población mundial vivía en extrema pobreza. Y es a partir de esta revolución industrial, es decir, hace 250 años, que el mundo empieza a experimentar grandes cambios, donde empiezan a existir avances científicos, donde empiezan a surgir los antibióticos, las medicinas, comidas abundantes y tantas soluciones que tenemos y que hoy nos ayudan a que la vida sea mucho más fácil. ¿Y dónde se da esta revolución? Por supuesto, en países en los que se respetan los derechos de propiedad, donde hay Estado de Derecho y donde los individuos tienen incentivos a generar, a crear, a innovar. Por algo se da en países como Inglaterra, países como Alemania, precisamente en Inglaterra, un país que tuvo previamente esa revolución gloriosa que dio los cimientos para que se diera posteriormente esa revolución industrial o revolución económica que llevó a cambiar el mundo para siempre. Otra gran revolución que podemos enmarcar en este grupo de las buenas revoluciones es la Revolución Norteamericana, que también se sentó en los grandes pilares de la Revolución Gloriosa, los pilares de pensadores como John Locke, que encabezaban esta idea de respetar la propiedad privada, de respetar la libertad y de respetar los proyectos de vida de los seres humanos y la búsqueda de la propia felicidad. En la otra cara de la moneda tenemos revoluciones que no han sido para nada buenas, que han sido de hecho lo opuesto, que han sido revoluciones sanguinarias, revoluciones rojas, como tal vez a mí me gusta llamarlo. Estas revoluciones han generado muerte, violencia, genocidios, escasez y tantas cosas nefastas a lo largo de la historia que merece que le dediquemos un rato y que las recordemos. En este grupo de revoluciones sanguinarias se encuentra, por supuesto, la revolución bolchevique, que fue una revolución que desencadenó tanta sangre a lo largo de toda Rusia, en esta Unión Soviética que después llega a representar el máximo exponente de las ideas del marxismo, de Marx y Engels, y que después es una revolución que se exporta y que llega a casa, que llega a nuestro continente, que llega a América Latina a partir de la mano de Fidel Castro, quien lleva adelante otra revolución sanguinaria que es la Revolución Cubana de 1959, que también tuvo de alguna manera sus propios gulags, que eran las UMAP, las unidades militares, donde Fidel Castro mandaba a fusilar a quien no se adecuaba a ese hombre nuevo marxista que esta ideología busca representar o generar. Entonces vemos que el marxismo está en contra de la naturaleza humana. Por algo busca siempre generar un hombre nuevo, busca atentar contra la esencia del ser humano, contra los incentivos. Por supuesto, también hay otras revoluciones, la revolución bolivariana, encabezada por supuesto por Hugo Chávez, quien llega a la escena política y que toma el poder en 1998, asumiendo y ganando estas elecciones para llevar adelante luego una experiencia aterradora y nefasta a lo largo de toda Venezuela, y una revolución bolivariana que se acopla a la revolución cubana y que en conjunto llevan adelante esta experiencia que es el socialismo del siglo XXI. Hugo Chávez y Fidel Castro son los que encabezan esta revolución del socialismo del siglo XXI, que es prácticamente una ola de gobiernos populistas, de gobiernos que tienen ciertas características como personajes caudillistas o mesías, personas que tienen una necesidad de adquirir cada vez más poder, de permanecer en el poder y de enriquecerse a partir del poder. Entonces esta ola de gobiernos populistas que viene a transformar de alguna forma a América Latina y a empobrecer también a América Latina, una región que tiene lamentablemente a estos caudillos que llevan adelante las malas prácticas, las malas políticas públicas y una mala ideología que jamás ha funcionado y que nunca va a funcionar, el socialismo.